para ejercer la violencia, pero de forma autorizada solamente. ¿Quiénes son los únicos que pueden ejercer la fuerza? La policía. ¿Quién más? El ejército. Muy bien, el ejército y la policía son los únicos autorizados legalmente por un gobierno para ejercer la fuerza. Nadie más. Vemos así que la violencia no desapareció, sino que cambió su forma y su función. Ahora el dinero pasó a ser el principal motivador de la masa trabajadora y la principal herramienta de control social. Con esto concluimos entonces que el monopolio de la violencia se transformó en violencia en ley y la creciente dependencia a la que la población se vio sometida. Estos cambios implican un uso cada vez mayor de la riqueza en lugar de la fuerza para ejercer su propia voluntad. Entonces, como lo dijeron los compañeros, en un principio la principal fuente de poder fue la fuerza. Pero después se sucedió una transición que nos lleva a que la riqueza fue la principal constituyente del poder. A ver, ¿se les ocurre algún ejemplo del poder ejercido mediante el dinero? Como un símbolo de la riqueza. Alguien, alguna entidad, un país que ejerza poder mediante el dinero. ¿Cómo? Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, un país rico, un país grande, que impone sus políticas económicas y sus manufacturas ante todo ante otro país más chico. ¿Algún otro ejemplo? Tampoco les va a quedar algo. Bueno, eso es un ejemplo de un país rico. Prostitución. Un club de fútbol. No ejerce poder por medio de la riqueza, si eso tiene. A ver, Un por club de ejemplo, fútbol, si yo... claro. Sí. Puede ejercer poder en el deporte, sí, claro. Por ejemplo, a ver, si yo soy la dueña de un bar y cae el inspector municipal a la noche, ¿qué hago yo? Somos una cosa. Ese es el poder aplicado a la claro, que es una cosa que se ve seguido, lamentablemente. Bueno, estos son algunos ejemplos entre muchos más que se ponen en contra del poder aplicado mediante el dinero. Ahora bien, a lo largo de la historia, el concepto de riqueza fue cambiando. Se pueden diferenciar tres olas que simbolizaron este cambio. Estamos hablando de olas y no de etapas, por ejemplo, porque el concepto de ola es un fenómeno que está girando, en constante cambio, donde se van desarrollando los cambios y se suceden de manera continua. Que una etapa tiene un comienzo y un fin, en cambio una ola se alimenta de la ola anterior y ella a su vez se alimenta de la que le sigue. La primera ola se desarrolló durante la era agrícola, donde los hombres cultivaban sus propios alimentos y conseguían los demás bienes necesarios mediante el trueque de metales como el oro y otros bienes valiosos de la época, como era la sal y el tabaco. Es decir, que en esta primera ola el dinero era tangible, más bien dicho, era el bien en sí mismo. Y los bienes se evaluaban por su peso y no por algo que tenían grabado o por una impresión. A mediados del siglo XVII, un británico predijo que una riqueza simbólica iba a ocupar el lugar de la riqueza real. De esta forma estaba anunciando la llegada de la segunda ola. Esta comienza con la revolución industrial, donde se produjo una migración del campo a la ciudad y las familias comenzaron a tener necesidad de comercializar los productos que necesitaban. De esta forma surge como forma de cambio el papel moneda. Piensen que la inserción de este papel moneda en una sociedad acostumbrada al trueque requirió mucha confianza en un principio, porque la gente estaba acostumbrada al trueque, o sea, cambiar un bien por un bien, y de repente aparece un papel que decía tener valor. Entonces, a menos que todo el mundo creyera que realmente le iban a dar un bien por un papel con palabras, el billete no tenía un valor y tampoco tenía sentido. Así el dinero pudo convertirse en el principal instrumento del control social, entendiéndose a estos como elementos positivos y negativos que mantienen una sociedad. De esta forma, la mayoría de la población comenzó a formar parte del sistema económico, instaurándose el concepto de papel moneda que hoy conocemos. A diferencia de la primera ola, que se caracterizó por el trueque, el dinero de la segunda ola pasó a ser lo que decimos simbólico, o sea, un papel sin un valor real, sino que un valor detrás y después mismo. En esta segunda ola surgen dos personajes que modificaron las finanzas de Estados Unidos y en consecuencia en el resto del mundo, por la experiencia que tiene Estados Unidos. Y un análisis de lo que estos hicieron y una comparación de lo que hicieron nos dicen mucho de cómo se manejan los capitales hoy y de qué poder tiene el dinero en la sociedad hoy. Uno de estos personajes fue John Morgan, que simbolizó el poder del dinero a principios del siglo XX. Tenía una gran fortuna, dominaba grandes bancos de la época y también grandes empresas, como era la Western Union o la General Electric. La idea de Morgan era concentrar el capital, consolidando muchas pequeñas compañías en grupos de
creando así grandes monopolios. Esta época que simbolizó Morgan tenía como principios la integración vertical y la producción en serie. Ahora bien, las inversiones, lo que se buscaba con las inversiones era que estén sustentadas o respaldadas por activos tangibles. No se veía otra cosa más que la fábrica, las empresas, o sea, las máquinas que tenía, las materias primas, el cuerpo de trabajo. Bueno, ya, fuerza, por favor. Nati, no reprima, si no preste más atención, que a veces no la vamos a poder calmar. Bueno, continuamos. En la década del 80 surge una nueva figura, la de Michael Milken, quien en contraposición a Morgan hizo que las finanzas fuesen más competitivas que menos monopolistas, liberando así de la dependencia de los grandes bancos y las compañías de seguros a las empresas más pequeñas. Lo que hizo Milken fue romper un aislamiento financiero que estaba asediando empresas secundarias, eran empresas más chicas que las grandes de la época. De esta forma permitió que el capital fluya hacia empresas que son clave hoy en día y que se han desarrollado mucho en Estados Unidos gracias a Milken, que son las empresas de servicios, de información, de computadoras, de internet, de telefonía celular, entre otras. Ambos tenían un concepto de riqueza distinta, mientras que Morgan, centralizador y concentrador por excelencia, pensaba que el poder estaba en la acumulación y monopolización de la riqueza. Milken se dedicó a desmembrar esos monstruos creados por Morgan y crear empresas más pequeñas, favoreciendo a aquellas emprendedoras e innovadoras. Milken así nos introduce a la tercera ola, en la que el dinero va más allá de lo material. Es decir, el dinero en la tercera ola consiste cada vez más en impulsos electrónicos. A ver, se le ocurren formas en las que ustedes hoy en día compran, venden, cobran un sueldo, depositan, hacen una transferencia sin tocar el billete. ¿Algo más por allá? Está bien. Cajero automático, transferencia por teléfono. ¿A qué queremos llegar con esto? A que a través de estas 3 horas el dinero pasó de ser tangible, el concepto de dinero pasó de ser tangible, bien en sí mismo, a ser un papel simbólico. Y en esta tercera ola, en la que estamos viviendo, el dinero tiene una forma súper simbólica, porque ni siquiera llegamos a sacar el billete. Muchas veces lo que ustedes hacen por internet, una transferencia o comprar, resulta ser un hecho visual. Lo controlan en la pantalla y nada más, nunca tocan un billete. Es por esto que se dice que el dinero de la tercera ola es la información, que es la base del conocimiento. Claro, el conocimiento junto con la fuerza y la riqueza son las 3 fuentes de poder. Pero cada vez más en esta época cambiante, la riqueza y la fuerza dependen del conocimiento. A ver, vemos primero la fuerza. ¿Cómo piensa que tiene un ejército poderoso ahora? ¿Qué características piensa que tiene? Tecnología. Claro, usan mucha información, no es un ejército poderoso, no está demostrado con muchos soldados o muchas armas. Lo que importa es que tengan buena calidad de esas armas. Entonces usan la tecnología y los conocimientos informáticos para desarrollar esas armas que tienen alta precisión, velocidades supersónicas y se las puede manejar automáticamente. Y ahora, viendo en la riqueza, no sé, ¿ustedes piensan que una industria puede ahora subsistir sin ninguna computadora en su proceso o alguna máquina en su producción? O sea, sería muy difícil porque la competencia los sacaría del mercado enseguida. Entonces, el conocimiento es la fuente de poder de mayor calidad. Esta no tiene límite. En cambio, la riqueza, la fuerza y la riqueza sí lo tienen. El límite de la fuerza está dado en el momento que yo destruyo aquello que quiero controlar, o manejar o dominar. Y el de la riqueza, bueno, todos sabemos que el dinero en algún momento se gasta. Y como dice alguna propaganda por ahí, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Bueno, y otra de las diferencias entre estas 3 fuentes de poder es que 2 personas no pueden tener la misma arma en el mismo momento y tampoco pueden comprar algo con el mismo billete o la misma moneda. En cambio, el conocimiento, sí, lo tienen todos. Ustedes hoy se van con la misma cantidad de información y lo pueden usar a favor o